Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión, y en este vídeo vamos a hablar de la prima de riesgo, pues es un concepto muy interesante, a la vez que importante, a la hora de realizar ciertas inversiones. Veremos en este vídeo qué es la prima de riesgo, cómo se calcula, dónde se puede consultar la prima de riesgo de cada país y la relación que existe entre la prima de riesgo y el retorno que ofrece la deuda pública. Como ves, un vídeo muy extenso del que creo sinceramente que podrás aprender mucho. Pero antes de comenzar, te animo a que te suscribas al canal y, muy importante, actives las notificaciones pinchando la campanita para recibir todos los vídeos semanales que publico sobre educación financiera e inversiones. Bueno, pues ahora sí, vamos allá con este vídeo sobre la prima de riesgo. ¡Comenzamos! Estoy segura que en repetidas ocasiones habrás escuchado el concepto de prima de riesgo en los medios de comunicación, y no es de extrañar. La prima de riesgo es un dato económico de gran relevancia para los países y su economía, razón más que suficiente para que se convierta en noticia cada vez que esa cifra varía significativamente. Además, también es un dato importante para los inversores, sobre todo para los inversores en bonos de Estado u otros activos referenciados a los bonos, ya que la prima de riesgo está íntimamente ligada a este activo financiero. Sin embargo, sé que este concepto tan popular es todo un desconocido. Por eso, en este vídeo quiero explicarte de una manera sencilla y cercana una explicación en profundidad acerca de qué es la prima de riesgo exactamente, también conocida, por cierto, como riesgo país, con qué datos se calcula y cómo interpretar el resultado, dónde puedes consultar la prima de riesgo, cómo afecta la prima a las inversiones de los bonos estatales y en las economías de un país. Con estos 4 puntos fundamentales estoy segura de que tendrás una idea clara de todo lo que concierne a la prima de riesgo, así que te animo a que te quedes conmigo hasta el final del vídeo. Vamos a comenzar viendo cuál es el significado de la prima de riesgo y de dónde surge este concepto. Antes de explicarte qué es la prima de riesgo, es importante que te hable sobre el déficit público, ya que ambos conceptos están íntimamente ligados. Cuando hay déficit público, significa que el país tiene más gastos que ingresos, es decir, tiene pérdidas. Si bien es cierto que los estados recaudan impuestos para pagar todos los gastos que las administraciones públicas como sanidad, educación, infraestructuras, etc. tienen, por norma general, esos impuestos no cubren los gastos en los que incurre todo un país. Para poder hacer frente a este déficit y mantener el país a flote, el Estado necesita entonces encontrar financiación. Y una de las formas de obtener ese dinero es a través de la emisión de deuda pública o deuda soberana. Y esto lo hacen de 3 formas distintas, con primero las letras del Tesoro, segundo los bonos del Tesoro y tercero las obligaciones. Pero pongámonos ahora en la perspectiva de un inversor. Para prestar ese dinero al Estado, los inversores piden cobrar un porcentaje de intereses. Si el país en cuestión es menos solvente o su economía es menos fuerte, pedirán unos intereses más elevados, ya que la inversión tiene un riesgo mayor, el Estado no devuelva al inversor el dinero prestado o no lo haga en los plazos establecidos. Aquí es importante mencionar que para poner precio a esta deuda se hace una subasta y además ese activo financiero también cotiza en el mercado secundario o en el mercado bursátil. Un ejemplo exagerado, por así decirlo, de este aumento en la tasa de interés ocurrió durante la crisis que sufrió Grecia entre el 2009 y el 2013. Durante esa época, el interés de los bonos griegos era muy alto porque el riesgo de quiebra del país era inminente. Este es un evento poco frecuente, pero no fue suceso aislado, ya que España, Italia y otros países también ocurrió algo similar, aunque en menor medida. Fíjate en el gráfico que estás viendo ahora sobre la rentabilidad de los bonos griegos a 10 años. Entre los años 2009 y 2013 la rentabilidad se incrementó hasta llegar a más de un 35% y en consecuencia la prima de riesgo también aumentó, pero esto te lo voy a enseñar un poco más adelante. Llegados a este punto, ahora ya sí te puedo explicar qué es exactamente la prima de riesgo, también conocida, como ya te he adelantado, como riesgo país. La prima de riesgo es la diferencia entre el interés que tiene que pagar un país a los inversores por comprar sus bonos o su deuda pública de manera más general, con el interés que paga Alemania a los inversores por comprar sus Bunds, que son los bonos alemanes. Es decir, es el sobreprecio que tiene que pagar un país en comparación con Alemania para financiarse mediante los bonos a 10 años. Cuanto más alta es la prima de riesgo, mayor es el retorno sobre inversión que reciben los inversores. Sin embargo, también supone un riesgo mayor, como es lógico. Por eso podemos decir que la prima de riesgo mide la confianza de los inversores en la solidez de una economía. Y precisamente por eso es un concepto tan importante.
Aquí quiero hacer una aclaración, y es que se compara con Alemania por una sencilla razón. Alemania es reconocido como el país más solvente y de mayor fortaleza económica del mundo, por eso es considerado como el país de referencia para este propósito. Dicho esto, también hay algunos países que utilizan como país de referencia Estados Unidos, ya que también es una economía tremendamente sólida, y la mayor economía del mundo, todo se ha dicho. Ahora vamos a ver cómo se calcula e interpreta la prima de riesgo. A pesar de que puedes encontrar la prima de riesgo en páginas de internet sin tener que calcularla, es importante que sepas de dónde sale esta cifra y cómo interpretar el resultado. Vamos a verlo y verás que no es difícil, ya verás. Primero vamos a ver los datos que son necesarios para poder calcular la prima de riesgo. Para realizar este cálculo necesitas dos datos. Más adelante te voy a explicar dónde encontrarlos, no te preocupes. Por un lado, necesitas saber el tipo de interés de los bonos a 10 años del país para el cual quieres calcular su prima de riesgo. Vamos a poner, por ejemplo, España. También tienes que conocer el tipo de interés de los bonos a 10 años de Alemania, que como ya te he dicho se conocen como Bunds. Se toma como referencia el tipo de interés de los bonos a 10 años porque ese dato financiero representa una medida de la deuda del país a largo plazo que refleja las tendencias de la economía. Ahora vamos a ver cómo se calcula exactamente la prima de riesgo. Para saber cuál es la prima de riesgo, solo necesitas restar el interés de los bonos de Alemania menos el interés del país que quieres calcular la prima y multiplicar el resultado por 100. Te dejo en pantalla la fórmula para que la visualices, ya que eso te va a ayudar a entenderlo mejor. Este resultado se expresa en puntos, pero la cuestión ahora no es tener un resultado, sino saber exactamente qué significa para poder sacarle partido a esa información. Así que vamos a pasar ahora a ver la interpretación del resultado del riesgo país con ejemplos reales del pasado. Cuanto más alto sea el resultado, más riesgo económico tendrá el país y, por lo tanto, la rentabilidad de invertir en sus bonos será mayor, aunque también será mayor el riesgo, obviamente. Ahora vamos a ver un par de ejemplos reales, pero antes déjame que te explique cómo vamos a interpretar los resultados que obtendremos. A continuación te voy a dejar los rangos que tienes que conocer para hacer la interpretación de la prima de riesgo. Si el resultado se encuentra entre 0 y 400 puntos, se considera que la prima de riesgo está dentro de la normalidad, aunque siempre es mucho mejor estar más cerca del 0 que del 400, por supuesto. En cambio, si el resultado es superior a 400 puntos, se considera que la prima de riesgo es demasiado elevada y que el país se encuentra en una situación comprometida económicamente, por lo que tendrá que tomar medidas contundentes. Cuando la cifra es muy superior a esos 400 puntos, significa que el país está en quiebra o muy próximo a ella. A continuación te voy a explicar este caso con el ejemplo de Grecia, que llegó a los 3.478 puntos, pero también existen otros casos, por ejemplo el de Irlanda, que tocó los 1.143 puntos y solicitó el rescate del MEDE. Vamos a ver ahora el ejemplo de la prima de riesgo de España el 1 de febrero del 2012. Ese día, el interés de los bonos alemanes a 10 años era del 1,811%. En cambio, el interés de los bonos españoles a 10 años era del 4,99%. Con estos datos podemos calcular, por lo tanto, la prima de riesgo de la deuda soberana española del 2012. Como ya te he dicho, es un cálculo muy sencillo. Cogemos los 4,99, le restamos el 1,811 y lo multiplicamos por 100. Esto nos da un resultado de 317,9, por lo tanto, por debajo de los 400 puntos que te decía. En este caso, a pesar de que el 317,9 entraba dentro de los parámetros normales, el resultado sí se acercaba peligrosamente a los 400 puntos. Fíjate en el gráfico que te muestro a continuación. ¿Ves cómo esa prima de riesgo fue subiendo hasta alcanzar incluso los 600 puntos? En esa época, exactamente el 9 de junio del 2012, España tuvo que pedir un rescate para el sector bancario y tomar ciertas medidas, como por ejemplo subir el tipo del IVA general del 18 al 21% y del IVA reducido del 8 al 10%, la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios y empleados públicos, disminuciones de los días de asuntos propios y demás. También bajada del 60 al 50% de la base reguladora del seguro de desempleo a partir del séptimo mes de prestación y muchas otras medidas muy drásticas, pero lo que hizo que la prima de riesgo descendiera con mucha rapidez y que en diciembre del 2012 ya se encontrara en los 365 puntos fue que el Banco Central Europeo anunció de forma pública que en caso de que la situación siguiese empeorando intervendría en el mercado de deuda pública. Este anuncio calmó a los inversores asegurando de algún modo sus inversiones y el día después de ese comunicado la prima de riesgo de todos los países de la zona euro disminuyó y no ha dejado de hacerlo hasta la actualidad con alguna pequeña excepción. Pero volvamos a donde estábamos.
Si comparamos esa cifra de los 317,9 puntos con la prima de riesgo de Grecia en ese mismo periodo, veremos la diferencia de un país a otro. Así que vamos a ver ahora cuál era la prima de riesgo de Grecia. Como ya te he dicho, el tipo de interés del bono alemán a 10 años, el 1 de febrero del 2012, era de 1,81%. En cambio, el interés de los bonos griegos a 10 años era del 36,51%. Con estas cifras podemos saber, por lo tanto, que la prima de riesgo de Grecia era de 3.478 puntos. Recordarás que con anterioridad en este vídeo te he comentado que a partir de los 400 puntos el país necesita tomar medidas, así que imagínate lo que ocurre si un país supera esa cifra y alcanza los casi 3.500 puntos. Esto significa que los inversores de los bonos a 10 años en Grecia le estaban pidiendo una tasa de interés muy elevada a Grecia porque consideraban que el país no iba bien y que existía un riesgo muy elevado de que el país hiciera default, es decir, no devolver el capital invertido y los intereses devengados según el calendario de pagos establecido. Pero, ¿por qué los inversores pedían una tasa de interés tan elevada? ¿Qué hizo que desconfiaran tanto de la solvencia de Grecia? Pues en realidad lo que desató ese incremento de la prima de riesgo fueron dos hechos destacables. El primero es que en octubre del 2009 el primer ministro griego informó a Bruselas de que el déficit de Grecia en ese año sería del 12,5% del PIB y no del 3,7% como estaba previsto. Un incremento más que considerable. 2 semanas después el Emirato de Dubái declaró la moratoria de pagos, es decir, aplazaron los pagos de su deuda porque no podían pagarla. El hecho de que Dubái pidiera aplazar los pagos de sus emisiones de deuda hizo poner en alerta a los inversores de deuda pública a nivel mundial, y Grecia, debido a su alta deuda y su situación económica, estaba tan expuesta que los inversores empezaron a pedir la rentabilidad más alta. Al final, Grecia entró en quiebra y tuvo que ser rescatada hasta en 3 ocasiones por unas condiciones muy estrictas que afectaron a todos los sectores de la economía griega, condiciones que siguen en vigor muchos años después, de hecho siguen estando en vigor a día de hoy. Es muy importante destacar que en situaciones de crisis el incremento de la prima de riesgo supone un lastre muy importante para la recuperación de la economía de ese país. Se incrementa el importe de los tipos de interés a pagar y el país, por lo tanto, se endeuda aún más, lo cual requiere hacer todavía más recortes en el gasto público y aumentar los impuestos para poder hacer frente a la deuda. Y esto es exactamente lo que ocurrió, por desgracia, en Grecia. Ahora te voy a enseñar dónde se puede consultar la prima de riesgo de cada país. La verdad es que, como siempre, existen varias fuentes diferentes donde puedes encontrar estos datos. Un ejemplo es Investing, que es un portal donde encontrarás la cotización de la prima de riesgo a tiempo real. También puedes encontrarlo en el suplemento digital de periódicos como por ejemplo Expansión. También otros periódicos digitales que traen temas de inversiones y finanzas y economía también te van a poder dar este dato. Como ves, hay muchas fuentes donde puedes encontrar el dato sin tener que calcularlo tú mismo. Y ahora vamos a ver el punto más interesante, que es cómo afecta la rentabilidad de los bonos estatales a la prima de riesgo. Ya lo hemos hablado a lo largo de este vídeo. Si la rentabilidad, es decir, los intereses de los bonos cambia, la prima de riesgo cambia. Pero ahora veremos cuáles son los factores que van a hacer variar el interés de la deuda y, como consecuencia, a la prima de riesgo. Por un lado está el riesgo de crédito o credit risk, que es el riesgo que asume un inversor ante la posibilidad de que haya un retraso o incluso un impago de la inversión, tanto del capital como de los intereses. Este es sin duda el principal factor a tener en cuenta para la prima de riesgo. También está el riesgo de liquidez, conocido en inglés como liquidity risk. Se corre el riesgo de que el mercado secundario sea algo ilíquido, es decir, que no existe demasiada oferta y demanda y por lo tanto que no puedas vender la deuda que hayas comprado si necesitas ese dinero. Otro factor importante es el clima de aversión al riesgo o risk aversion, que significa que por situaciones más globales y también económicas, por supuesto, los inversores se refugian en la deuda alemana porque consideran que otros países tienen demasiado riesgo. También la prima de riesgo, aparte de tener en cuenta la debilidad de la deuda de un país, también tiene en consideración la fortaleza del país con la que se compara para sacar ese dato. Recuerda que generalmente es Alemania, aunque en ciertos casos también es Estados Unidos. Como ya te he dicho al principio del vídeo, conocer cuál es la prima de riesgo es muy útil si inviertes en cualquier activo. La prima de riesgo nos cuenta cómo está la salud económica de un país y sirve un poco de indicador para ver hacia dónde irá la economía de ese mismo país. Si un país no va bien y tiene que tomar medidas políticas, económicas y financieras para evitar la quiebra, lo más seguro es que esas medidas afecten a las empresas, la bolsa, los bancos y demás,
Por lo tanto, no solo afectará a los bonos a 10 años, sino que se verán expuestas todas las inversiones que están relacionadas con ese país, directa o indirectamente. Por lo tanto, como te digo, es primordial conocer este concepto. A través de este vídeo espero que hayas entendido que la prima de riesgo no solo es importante para las personas que invierten en bonos, sino para cualquier inversor interesado en los mercados financieros en su conjunto y también para entender la salud económica de un país en concreto. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en darle a me gusta y compartirlo con otras personas a las que creas que también les pueda interesar saber qué es la prima de riesgo, cómo calcularla y sobre todo de saber cómo poder interpretarla para invertir de esta manera de una manera más inteligente y con mayor conocimiento de causa. Por último, me permito recordarte que si todavía no lo has hecho, no dudes en suscribirte al canal y, muy importante, activa las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. Hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.